Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la presentación de este informe. Es un informe que me ha costado muchísimo hacer, tengo que decir, he sufrido mucho. Y bueno, pues creo que es un informe importante porque de alguna manera hay que empezar a hacer este tipo de estudios para poder realmente abordar el problema el reto del financiar la rehabilitación. Las personas los hogares que tienen que rehabilitar sus viviendas son hogares que tienen una determinada situación económica y que tienen que hacer frente a muchas cosas a la vez y entonces el poder, digamos, analizar cuál es la capacidad de cada familia, cuál es la necesidad de financiación para todas las inversiones necesarias para la transición, realmente es algo necesario. Hay que saber a qué se enfrentan las familias para entender cuál es la posibilidad de que realmente lleguen a efectuar estas inversiones que son necesarias para descarbonizar nuestra economía, nuestra forma de consumir y de producir. Entonces, pues, sin más, voy a compartir la pantalla y, vale, de momento voy a poner pantalla uno y ahora pondré. ¿Veis la presentación? ¿Sí? Perfecto. Sí, Muy bien. Pues, em, a ver, lo primero que el informe contiene es un análisis del contexto, es decir, cuál es el contexto de la vivienda en el momento actual, que es, digamos, desde donde partimos para intentar ver a partir de aquí qué tal una inversión de bastantes miles de euros en una rehabilitación energética del hogar, ¿no? De la vivienda principal. Bien, bueno, pues no, así muchos de los que estáis aquí ya conocéis muy bien la situación, pero bueno, por hacer una pincelada rápida sobre la situación, sabemos que tenemos una situación de exclusión residencial en la cual, bueno, pues algunos datos que hemos elaborado, la propiedad digamos, cada vez se concentra más en la propiedad de la vivienda, es decir, los hogares que tienen la vivienda principal en propiedad, cada vez se concentran más en los deciles de renta más alto. Entonces, lo vemos claramente en estos datos que os estoy mostrando. El reparto de la propiedad de vivienda principal en propiedad es el gráfico redondo de la izquierda por deciles, es decir, que veis que las rentas, por ejemplo, me fijo en el de renta más baja, en el de menos del 20%, bueno, pues tienen un 15% de vivienda en propiedad, sin embargo, en hipoteca están en un 9%, es decir, que en el reparto de todas las hipotecas sobre viviendas principales tienen una participación menor. Y eso pasa también con el siguiente quintil, que es el de grupo de familias que tienen entre el 20 y el 40%, digamos, en el orden de ascendente de renta, ¿no? Bueno, pues esto les pasa exactamente igual. En lo que es la propiedad tiene el 17% de todas las viviendas en propiedad y en lo que se refiere a hipotecas, pues tienen el 13%. Es decir, que son grupos de hogares que en el recambio generacional, cuando digamos las personas mayores vayan desapareciendo y aparezcan personas más jóvenes, que son las que suelen tener la hipoteca, pues van a ver cómo esas viviendas se van perdiendo, mientras que en los deciles de renta más alta vamos viendo cómo bueno, pues, los hogares que tienen entre un 60, que están digamos, en el quintil 4,
del 60 al 80% de la distribución en función de renta, pues estos van ganando, o sea, que van a ir teniendo cada vez más proporción de vivienda en propiedad porque tienen más hipotecas que vivienda en propiedad en el reparto, ¿no? Y, por supuesto perdón, sí, el último pues todavía más, el último quintil, que es el de rentas más altas, pues tienen un 25% de las viviendas en propiedad y un 30% de las hipotecas, ¿no? Luego además tenemos los costes de las hipotecas son mucho más gravosos en las personas de quintiles más bajos. Entonces tenéis el gráfico de abajo, que es de la OCDE, que muestra, digamos, la comparación de cuánto es el coste de la hipoteca sobre la renta disponible para cada uno de los quintiles, ¿no? Entonces en el primer quintil es el punto azul, que veis que en España, que está más o menos en el centro del gráfico, pues es muy alto, igual que en Estados Unidos, no tan alto como en Estados Unidos, pero casi. El primer quintil está en los más altos y el punto rojo del quinto quintil, pues está bastante bajo, está casi en el 10%. Estos datos son un poco antiguos, son del 2019, pero la cosa en estos años sabemos que no ha mejorado, sino todo lo contrario. Por otro lado, tenemos el tema del alquiler. El alquiler, las personas que están en alquiler tienen una situación mucho peor que las que tienen la vivienda en propiedad. La tasa de esfuerzo es del 35,7% para las personas que están en alquiler, frente al 23% de la tasa de esfuerzo en la compra de la vivienda o en el pago de la vivienda que tienen las personas que tienen la vivienda en propiedad. Y también son mucho más víctimas del problema de las humedades en el hogar las personas que están en alquiler, más o menos el doble, porque son un 22% frente a las que viven con vivienda en propiedad, vivienda principal en propiedad, que es un 11% de las familias las que sufren el problema de las humedades, ¿vale? Entonces, esto es solamente una introducción para explicar que la situación de exclusión residencial, en el informe tenéis más detalles de cómo hemos llegado hasta aquí, pero ahora no me voy a entretener en ello. Lo podéis ver en cuanto os pongáis a leer el informe. Y bueno, para comentar que esta situación es una situación difícil para que muchas familias puedan hacer una inversión. De hecho, uno de los indicadores que estamos usando para lo que veréis a continuación es el indicador de la dificultad de llegar a fin de mes. Ese indicador que sale en la encuesta de condiciones de vida lo vamos a utilizar para dividir un poco las familias que pueden permitirse hacer una renovación, porque aunque sea con un crédito y muy a largo plazo y pagando muy poquito, pues pueden hacer un pago mensual de algún tipo para poder pagar una renovación energética de la vivienda y las que no. O sea, cuando tienes dificultad en llegar a fin de mes, realmente es muy difícil que tomes la decisión de hacer un gasto que va a suponer cada mes un gasto adicional, si es que ya llegas muy mal a fin de mes, ¿no? Entonces, pues, y esto todo indica que tiene mucho que ver con la vivienda y con la falta de acceso a la vivienda. Em, entonces, para saber cómo se enfrentan los distintos perfiles sociales a la renovación energética de las viviendas, tenemos por un lado la situación de las familias, que he dado un poco una idea de contexto, y luego tenemos también la rentabilidad de lo que es la inversión en hacer una reforma en la vivienda, ¿no? Es que aunque no sea, y esto lo decimos mucho porque es verdad, la renovación energética de viviendas no se tiene que hacer porque sea rentable, sino porque es esencial para las condiciones de vida, para el confort, para la salud,
y sobre todo va a ser esencial para la adaptación al cambio climático. Entonces, no es que sea el principal argumento, pero sí que puede ser, sí que es, de hecho, uno de los argumentos que están pesando más. Y estamos viendo cómo, en general, y esto no tengo los datos muy actualizados ahora mismo, pero estamos viendo que en las comunidades autónomas en las que hace más frío es donde antes se han acabado los fondos Next Generation para la rehabilitación energética de los hogares. Y es porque evidentemente, cuando la renovación te lleva a unos ahorros importantes, pues enseguida esto, digamos que las familias se dan cuenta y hacen la inversión, sobre todo cuando hay ayudas muy cuantiosas, ¿no? Entonces, pues es importante tener en cuenta esto porque además tenemos una geografía que hay mucha variabilidad en el clima y esto nos lleva a unos retornos muy diferentes en cuanto a la rentabilidad de la renovación, ¿no? Em, en una simulación que he hecho en el estudio, simplemente para ver cómo funcionan estos grupos de probabilidad que vamos a ir haciendo, lo que vemos es que para hacer, digamos, en un intento de hacer, de ver qué grupo de viviendas serían rentables, ¿no? Pues lo que hemos hecho ha sido irnos a la ERES 2020, que es donde hay un estudio muy detallado de, de las viviendas, de los clústeres, es decir, de los grupos de vivienda en función de su antigüedad, de su tipología, etcétera, y de la zona climática. Y entonces, bueno, pues tenéis como veis ahí en el pie de gráfico, en la página 231 y 32, tenemos un estudio que yo creo que es muy útil porque ahí vemos la- los costes de rehabilitación de cada tipo de clúster, de cada grupo de tipología de vivienda y lo vemos además, y vemos los ahorros energéticos que pueden llegar a darse gracias a una rehabilitación. Entonces tenemos los dos elementos. Por un lado, lo que nos va a costar la rehabilitación, por otro lado, los ahorros energéticos que podemos obtener con esa rehabilitación. Y entonces estos son los elementos necesarios para poder ver, digamos, la rentabilidad, ¿no? ¿En cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión en la rehabilitación energética que tenemos que pagar? Entonces, bueno, hay que decir también, además, entonces, el indicador en el que nos vamos a fijar para esto es los euros que nos cuesta la rehabilitación por cada kilovatio hora de ahorro anual conseguido con esa rehabilitación. Entonces, este baremo es el que vamos a utilizar. Tengo que decir que he encontrado muchísima dificultad en aunar criterios, en ver qué criterios se están utilizando en los distintos informes, porque pues vemos por ejemplo, en esas dos páginas de la ERESE, el estudio que se muestra sobre sobre los costes de rehabilitación por cada tipología de hogar, son unos costes que están ajustados, o sea, los costes es una cosa y también aparecen el consumo energético y los ahorros potenciales, ¿no? Bueno, pues en el consumo energético es muy importante tener en cuenta que en esas dos páginas aparece un consumo energético real calculado por una encuesta que se muestra pocas páginas antes en la propia ERESE, que tiene un nombre un poco raro y no me acuerdo, Space House me parece que se llama. Em, y en esta encuesta energética digamos, se han conseguido los valores de verdad, o sea, se ha conseguido ajustar lo que es, digamos, el consumo teórico que nos dan, que a los arquitectos les da el hacer el certificado energético, que son consumos teóricos y que están muy por encima de los reales, pues con estos consumos energéticos se han podido ajustar a los reales.
Y esto para mí es muy útil porque creo que así los ahorros van a ser reales y entonces pues podemos saber de qué estamos hablando. Sin embargo, he visto otros informes en donde los ahorros energéticos previstos se están, o sea, o incluso los costes por kilovatio hora ganado de ahorro son enormemente bajos. Entonces yo sospecho que aquí digamos, hay informes que están basados en otras métricas que van más con los ahorros y con los consumos teóricos que no con los reales, ¿no? Entonces, aquí esto es algo que habría que tener en cuenta para, digamos, afinar un poco más estos cálculos que os voy a mostrar. Habría que tener sobre todo muy en cuenta esto porque puedes estar hablando de cosas completamente diferentes si estamos, digamos, refiriéndonos a consumos energéticos teóricos o a consumos energéticos reales. Y como digo, yo me he fijado en los reales, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, que yo he calculado que lo rentable significa que recuperas la inversión con los ahorros energéticos en 15 años. ¿Por qué? Pues porque en psicología se estudia que la gente es capaz de verse a sí misma en el futuro. Hay un sesgo del presente. La gente en general tendemos a ver mucho más lo que está más próximo en el tiempo y lo que estamos viviendo ahora mismo, mucho más que en el futuro, ¿no? Entonces, pues este sesgo del presente nos dice también que como de aquí a 15 años eres capaz de verte, pero ya más allá de 15 años es difícil, ¿no? Bueno, es un criterio como otro cualquiera para, digamos, ver la verdadera disposición que pueda tener la gente, digamos, de hacer este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues cogiendo este baremo, que puede ser válido o no, pero que es el que acabo de decir, pues hemos visto cuánto cuesta hacer la rehabilitación, cuánto me ahorro de verdad a nivel del consumo energético real de la vivienda, o lo más cercano posible, que es los datos procedentes de la ARS elaborados por Cíclica, en este caso, que son los que he utilizado de base. Estos costes de rehabilitación y cuánto tardo en pagarlo, ¿no? O sea, digamos, cuánto me cuesta, cuánto ahorro consigo anual y entonces, pues, con esos ahorros anuales, ¿en cuántos años consigo pagar la inversión? Vale, esto es un poco el tema. Los costes de la ERES son de 2020, los hemos actualizado a 2024 con la tasa de actualización bueno, que TINSA mencionó en un artículo en un periódico. Consuelo Villanueva, en concreto de TINSA, mencionó que los costes de construcción habían subido un 30% de 2020 a 2024 y a esto me he agarrado porque no he conseguido nada más que me diga con un poco más de precisión en el sector de la construcción cómo han evolucionado los precios. Pero bueno, estos son todo cuestiones que se pueden corregir en el cálculo, etcétera, ¿no? También tengo que decir que el anexo técnico que acompaña el estudio podéis ver en Excel todas las operaciones y por lo tanto esto se puede actualizar con otros criterios. Bueno, lo primero que hay que decir es que estos escenarios de cuántas viviendas, digamos, saldrían como que es rentable hacer la rehabilitación, pues también he tenido en cuenta los costes añadidos, como por ejemplo los costes de honorarios técnicos, el IVA de los honorarios técnicos, el IVA de la construcción, es diferente, etcétera, ¿no? Y también el tipo de interés. ¿Y de qué? Pues lo que veis en pantalla es ya unos escenarios en los cuales he descontado una desgravación fiscal que tenemos en este momento, que es la desgravación fiscal de lo que es la rehabilitación integral
que es justo de los que estamos hablando, ¿vale? Que no lo he dicho porque no, de momento yo no he incluido lo que es la rehabilitación a nivel de cambiar calderas y tal, porque bueno, es muy diferente. Y bueno, como digo, también esto es una especie de primer ejercicio que se puede después añadir otros tipos de costes y también por el hecho de que la EPBD, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, promueve que se priorice la rehabilitación de la envolvente. Por lo tanto, es en eso en lo que está centrado este estudio. Entonces, pues aquí claramente el primer ejercicio de simulación que hice me salía que apenas un par de, o sea, prácticamente no había viviendas que resultara rentable rehabilitar sin ningún tipo de subvención. Así que empecé ya de cero con lo que es la subvención, la desgravación fiscal, bueno, pues hemos calculado estos 9.000 euros que se pueden desgravar en 3 años y bueno, y para las personas que no pueden hacer desgravaciones en la declaración de la renta porque no tienen obligación de hacer la declaración de la renta y por lo tanto no la hacen, pues hemos calculado que hay una subvención equivalente del mismo importe o que la habrá. Porque ahora mismo la subvención es mayor, pero ya sabemos que las subvenciones de Next Generation de momento no se calcula que que vayan a repetirse o que vayan a estar en ese orden de magnitud en el futuro. Entonces, bueno, de momento este ha sido el punto de partida, porque si no, no me salía rentable absolutamente nada. Y bueno, pues a partir de ahí tenemos estos escenarios. Con el 5% de tipo de interés que es el actual más o menos, digamos, en los modelos de financiación que os voy a mostrar, pues me salen 4,2 millones de viviendas que saldrían rentables rehabilitar. En el escenario de un 3%, que es cuando se hizo la EREZ, estaban en el 3% los tipos de interés, pues serían un poco más. Y en un escenario del 0%, serían 5 millones un poco largos de hogares los que encontrarían rentable hacer la rehabilitación. Este escenario es importante porque muchas personas digamos, de los estratos de renta más altos sabemos que no suelen financiar. O sea, en muchos casos las rehabilitaciones no se financian, simplemente se pagan con ahorros y en el momento en que se ponga en marcha el pasaporte del edificio, esto ya lo veremos, pues podría ser una vía que podría ser muy utilizada. Entonces, pues creo que este escenario es importante para ese tipo de casos, ¿no? Bueno, pues con esto tenemos, digamos, una parte de la ecuación que es qué sería rentable y qué no sería rentable. Como veis, es algo que se puede modelizar, que se puede cambiar, se puede calcular para más una subvención mayor, entonces se puede jugar con ello, ¿no? La base de cálculo perdón, de todo esto es un paquete que se llama rehabilitación común, que es justo el que está modelizado en estas dos páginas. Son 13.250.000 viviendas, que son las que más necesidad de rehabilitación tienen del parque edificado. Em, Vale, entonces al final lo que nos salen son 4 grupos que vamos a hacer de probabilidad en función de renta o sea, en función de capacidad económica de pagar, de accesibilidad y en función de rentabilidad de la rehabilitación, ¿no? El que más probabilidad tiene, que es el P1, que es el que tiene la capacidad de pagarlo y encima le sale rentable. Estas familias que están forman parte de este grupo de familias de viviendas que es rentable rehabilitar, como viene en la segunda columna, que sería como el grupo. Y, eh, y luego, por otro lado, pues están en la mitad superior a nivel de renta,
que son, digamos, las familias que no están en una situación de no poder llegar a fin de mes, ¿no? Y así, bueno, pues vamos a los cuatro grupos de probabilidad. La segunda sería probabilidad medio alta, serían personas en el grupo de renta superior, que pueden pagar por ello, pero que la rentabilidad no es tan alta de la rehabilitación, no llegan a los niveles que hemos marcado de recuperación de la inversión en 15 años. Y el probabilidad medio baja serían familias que aunque les resultase rentable, y por eso aquí la segmentación de viviendas nos vamos a los tipos de intereses actuales del 5%, o sea, partiríamos de la base de las viviendas que es rentable rehabilitar, pero pagando el interés porque son personas que difícilmente van a poder llegar a fin de mes. Por lo tanto, tienen que financiar si es que hacen una rehabilitación y entonces el grupo se reduce mucho y P4 serían el grupo de probabilidad en donde ni es rentable rehabilitar la vivienda ni pueden estas familias tampoco permitírselo, ¿no? Em, por último, aquí hemos hecho una simulación de cómo quedan estos cuatro grupos de probabilidad en función de otros baremos. Pues en la base vemos pobreza energética y sobre la franja del total. A ver, una o el ahora. ¿Perdón? Eso, no importa, salga fuera y sí, yo estaba ahí. Ah, la sensación. Sí, ahí se que fuera. Perdón, ¿alguien está con el micrófono? Sí. ¿Hola? ¿Podéis cerrar el micrófono? Es que creo que no estáis hablando con los que estamos aquí en la sala. Te ha caído la Eh, cartera, Marta. ¿Algo de alguien? Es Pablo, un tal Pablo. Pablo, por favor, Ayari. ¿puedes apagar el micrófono? Si no, Susana, ¿por qué no apagas el de todos? Ah, no sé hacer No, eso. No sé cómo se hace, lo siento. ya. Botón derecho de la pantalla, Susana. Botón derecho. A ver. Donde están todos los participantes, te pones allí y entonces Bueno, allí yo creo que pone, ya se ha resuelto, podemos seguir, ¿no? Sí, sí, vale, perdón, vamos a seguir. vale. Em, vale, entonces, en estos grupos lo que hemos hecho ha sido calcular más o menos en función de las tres formas de tenencia, en propiedad pagada, en propiedad hipotecada y en alquiler, los grupos, cada uno de estos grupos de probabilidad, ¿vale? Y cuál es el porcentaje dentro de su propio grupo de probabilidad. Y así tenemos los hogares, pues, en función de todos estos baremos, ¿no? Esto, cuando lo veáis en el informe, se podrá digerir más fácilmente y pasaremos a otra. Bueno, esto es un poco la foto que hemos hecho. Luego el tema de los caseros, que es un caso aparte, porque los caseros tenemos una situación en donde pues son en parte personas físicas y en parte personas jurídicas y al final el análisis que nos sale es que de renta alta y que están, digamos, en la mitad superior, son muy numerosos. Son, pues, en total, entre las personas físicas y personas jurídicas, tenemos un 85% de caseros que tendrían una capacidad económica suficiente como para hacer la rehabilitación de las viviendas, ¿no? Em, Bien, entonces, ¿qué tenemos? También tenemos cómo ya pasamos digamos, a la acción, a cómo mejorar la probabilidad de rehabilitar todas estas viviendas. Y tenemos dos vectores de cambio. Por un lado, mejorar la rentabilidad de la renovación
Y esto se puede hacer de dos maneras, que es incrementar los costes de no renovar las viviendas y por otro lado reducir los costes de la rehabilitación, o sea, de lo que es la intervención. Porque entonces, y luego el otro vector es mejorar la accesibilidad, es decir, hacerlo pues más accesible, quiere decir, o reducir los costes también, o mejorar, digamos, pues por ejemplo, las prefinanciaciones, las subvenciones con pagos adelantados, em, hipotecas verdes, es decir, situaciones en las cuales se facilita el pago de alguna manera para que sea más asequible, ¿no? Entonces, con estos dos vectores, bueno, también tenemos que hablar de los caseros, de las viviendas alquiladas y los caseros, porque, claro, está el tema de los incentivos divididos. Y aquí tenemos la situación de que, bueno, hemos visto que los caseros pueden ser un colectivo que pueden, los arrendadores, pues pueden, en su mayor parte, pueden hacer frente a los pagos de la rehabilitación. Sin embargo, es importante que aunque esto sea posible, bueno, pues se están dando situaciones en Alemania, por ejemplo, en donde esto está llevando a que después de un periodo de tiempo que normalmente el arrendador firma para recibir la ayuda pública, pues las viviendas normalmente pues se sube la renta y a veces se expulsan a las personas que viven en esas casas, ¿no? Entonces está generando problemas la gentrificación, ¿no? No la rehabilitación, pero sí la gentrificación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues una de las posibilidades pues son eh, pues no solo poner los estándares mínimos de eficiencia energética, sino pues poner medidas como exigir esos mínimos de eficiencia energética también a las viviendas en alquiler de temporada o en alquiler turístico, para que no, digamos, haya un cambio de uso del alquiler hacia el alquiler turístico, sino que todas las viviendas tengan la misma condición. Luego, por otro lado, un impuesto a las viviendas vacías. Todo ello desincentivaría digamos, darle otro uso a las viviendas que están alquiladas como vivienda temporal, como vivienda permanente. Y por otro lado, pues una posible moratoria temporal a la compra por parte de inversores de viviendas es algo que ya se ha hecho en Canadá, no solo para inversores, especialmente para extranjeros, pero que se puede empezar a valorar en la situación actual del mercado. Y em, y pasamos ya directamente a algunas de las cuestiones. Las oficinas de rehabilitación son esenciales. Sería muy importante digamos que para hacer el salto cuántico en el cual, pues, por ejemplo, las familias del grupo 1, del grupo de probabilidad 1, que son las que más fácil lo tienen para rehabilitar, pues puedan realmente dar ese salto porque tienen capacidad económica y tienen además un buen caso de rentabilidad y bueno, pues falta que es un poco más de empujón, de comprender lo que es la rehabilitación, de reducir riesgos, que es muy importante, y de reducir incertidumbres y de facilitar las cosas a la gente y también de conectar demanda laboral con oferta laboral, que en el caso de las rehabilitaciones va a ser esencial porque no hay suficientes puestos de trabajo cubiertos para poder llevar a cabo el tipo de ola de rehabilitación que es necesaria y muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, esto va a ser esencial. Y en cuanto a las soluciones de financiación, pues tenemos en primer lugar el caso general, que voy a llamar, que va a ser el caso que nos va a servir para
para todo el conjunto de la población, principalmente al grupo de probabilidad 1, que va a ser el grupo que más facilidad va a tener para poder tomar la decisión de empezar a rehabilitar de forma generalizada. En este caso general, creo que es muy importante contar con instrumentos que ya están funcionando muy bien. Entonces, en España tenemos varios casos de uso de la financiación del Banco Europeo de Inversiones en tres de sus programas. En primer lugar, el programa Elena, que en muchos casos ha servido para financiar no solo oficinas de ventanilla única o oficinas de rehabilitación, sino también otras actividades conectadas, como por ejemplo pues la promoción de la rehabilitación, que puede ir a través de una oficina o no. En algunos casos no iba a través de oficinas, pero este tipo de programa permite que financia asistencia técnica a fondo perdido, en principio, permite llegar a hacer este tipo digamos, de despliegues. Y luego conectado con esto va la financiación del Banco Europeo de Inversiones, que va a través de las entidades de crédito que estén, digamos, dispuestas a entrar en el programa. Pero es una financiación muy competitiva, de muy bajo coste para los bancos, por lo tanto, que puede salir a muy buen tipo de interés y este es el del 5% que decía antes. El tipo de financiación que hay ahora mismo al 5% es ese tipo de financiación, la que va a través que viene de fondos del BEI, porque las demás, o sea, en las páginas de los bancos están más caras. No sé por qué, están más caras que el año pasado incluso, aunque el tipo de interés del Banco Central Europeo ha bajado, pero sigue, sin embargo, ha cambiado en ese aspecto. No sé cuál es la razón por ello, pero es así. Entonces, digamos que este programa general, pues tienes estas dos posibilidades. Y normalmente en comunidades de vecinos se articula con tres tramos, que es la derrama inicial para elaborar el proyecto, el préstamo inicial, que es, digamos, el préstamo puente para la parte subvencionada, y, eh, y este normalmente es un tramo que es obligatorio para todos los vecinos. Y luego un préstamo digamos, que lo pide la comunidad, pero que lo usan los vecinos solo que lo necesitan, porque los demás pueden usar sus propios ahorros, etcétera, ¿no? Y entonces, pues en este tipo de préstamos, pues estos suelen estar como entre 10 y 12 años de retorno. ¿Vale? Entonces esto va a ser como el caso general que se puede ajustar a bastante o sea, digamos, a todos los grupos de probabilidad de renta alta P1 y P2, ¿no? Luego está del BEI también, y lo veremos después, InvestEU, que es el programa de garantías que permiten, que trabaja en colaboración aquí en España con el ICO, y que permitirían pues llegar a dar algún tipo de garantía adicional, que son, por ejemplo, las que se están desplegando con el ICO, ¿no? Las garantías de los créditos del ICO para rehabilitación energética. ¿Vale? Em, Como decía antes, el pasaporte del edificio puede jugar un papel importante. Se tiene que definir en estos próximos meses, porque es una parte de la implementación de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, y es muy importante porque hay una gran parte de los usuarios, de acuerdo a este estudio que se hizo en 2019, que están en una situación de que, bueno, en general pagan las reformas con su propio ahorro, ¿no? Entonces, esto es importante tener este programa de reformas, de rehabilitación paso a paso, que es lo que sería el pasaporte del edificio. Es un programa en el cual pues, te comprometes a una serie de pasos para llegar a un edificio de emisiones casi nulas,
y con ello pues vas también, la idea es que, bueno, pues que todo te acompañe en cuanto a las ayudas, en cuanto a todo, a los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? En este proceso. Em, y luego, pues, temas muy importantes también como la prefinanciación, ¿no? Entonces, eh, hay una, eh, hay una solución que está en el mercado. Es una empresa que es a la vez agente rehabilitador y agente de servicios energéticos y da un servicio integral de renovación energética, que es el tipo de servicio que sería más adecuado para las oficinas de rehabilitación y, y entonces, bueno, pues es una empresa que lo hace y, bueno, tiene un contrato con los vecinos, según la cual él va a ser el proveedor de la energía en los siguientes 10 años, pero él se ocupa de todo. Esta empresa se ocupa de pedir los permisos, etcétera, etcétera. Hacer el proyecto y llevar a cabo el proyecto, asumiendo todo el riesgo y también pues el papeleo también de las subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces es una solución llave en mano y a partir de ahí pues el vecino paga la electricidad a esta empresa y también la cuota correspondiente al coste de la obra durante 10 años y a partir de ahí pues digamos que el ahorro energético ya se incorpora bueno, ya no tiene que pagar nada por él, ¿no? Este sería una de las fórmulas de prefinanciación, que esto ya está en el mercado, es una empresa en concreto que supongo que conocéis, si no, pues lo podemos hablar después. Prefinanciación, otro tipo es, por ejemplo, por la parte de la administración pública. Estos son todos esquemas que ya existen. En este caso, por ejemplo, sería el caso de Barcelona, el caso de Santa Coloma de Gramenet. Son casos en los cuales, bueno, hay dos tipos. Por un lado, puede haber un adelanto de las subvenciones que generalizada para cualquiera que tenga aprobada una subvención. Entonces, la administración le da un adelanto. eh, Comunidad de Madrid sería el 50%, en País Vasco creo que es el 70%, y al recibir el pago de la subvención, pues eso se paga al beneficiario la cantidad restante. Para perfiles con falta de acceso al crédito, estaríamos hablando de otros esquemas, como por ejemplo el que en parte se compense, en parte la persona pueda, el hogar pueda hacer unos pagos a cuenta que vayan cumpliendo, que vayan cubriendo los costes. Por otro lado, se puede anotar en el registro de la propiedad y esto permitirá que cuando se acabe la obra o sea, que cuando se transmita la propiedad se pueda recuperar el coste por parte del ayuntamiento. Y en el caso de Barcelona, esta recuperación puede ser hasta, o sea, ocurrirá a los 90 años, eh, en caso de que no se haya transmitido la propiedad antes, ¿vale? Y, y bueno, pues esto es el problema de esta fórmula de financiación, es que tiene el límite del techo de gasto de la administración pública, que no puede llegar a más de un cierto porcentaje. Y esto es un esquema, el plan de pago en factura, ¿no? Que se llama en inglés On-Bill Schemes, que es un plan que puede permitir hacer este tipo de mejoras. Se pueden financiar toda una serie de mejoras, pueden ser incluso rehabilitaciones profundas en la segunda parte del préstamo, en la parte que es, digamos, opcional, la parte que le corresponde pagar al hogar. Y es algo que combinaría lo que es eh, digamos que sería la compañía de la electricidad la que ofrecería el préstamo y el repago sería como un concepto más en la factura de la luz. Entonces, este modelo se mezcla bastante con el certificado de ahorro energético, porque las empresas que ofrecen energía son sujetos obligados
para aportaciones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Por lo tanto, ellos mismos podrían conseguir sus propios certificados de ahorro energético al hacer este tipo de operaciones con sus clientes a los que les venden la energía eléctrica. Y, y entonces, pues, esta compañía de la luz se puede servir de financiación propia o financiación que provenga, pues, de bonos verdes. O sea, digamos que este tipo de empresas tienen normalmente acceso a mercados mayoristas de financiación que permitirían unos precios bastante razonables y bueno, y además todo esto iría sin pasar por la administración pública en cuanto a subvenciones. Es decir, que si los CAEs en un futuro se hicieran por más años que no el año del ahorro convencional, que es de momento lo que se está generando, lo que se está pagando, digamos, por el CAE, por el certificado de ahorro energético, pues si llegamos ahí, pues digamos que aquí se podría, sería todo, digamos, con mecanismos de mercado y por lo tanto muy ágil, con muy poco papeleo, digamos, ¿no? Porque los certificados de ahorro energético se tramitarían a través de la compañía eléctrica, etcétera, y podría ser bastante ágil. Es un modelo interesante. Y luego está el programa PACE, que tenemos aquí, creo, en la sala a una persona de Domus que estaría muy bien que igual luego hablara un poco de este tema. Es un programa que en principio yo había descartado porque hay una limitación legal, no se puede poner en marcha ahora mismo, hay que hacer una reforma legal para poder ponerlo en marcha, pero parece que la reforma legal, por lo que he sabido últimamente, no es tan complicada y quizá hay alguna posibilidad. Yo de todas maneras lo menciono, sería una financiación ligada a la casa. Eh, el repago, no, quien lo financia no sería el ayuntamiento, pero el pago, digamos, de las cuotas de devolución de este préstamo serían unas cuotas que serían, digamos, obligatorias como si fueran un gravamen, como si fuera un impuesto, como si fuera el IBI. Entonces sería del mismo rango de obligación. Por lo tanto, serían préstamos a bastante largo plazo, a 15 años, que luego por la seguridad de repago que viene asociada con el que sea obligatorio, pues a nivel administrativo, pues lo convierte, de hecho este programa existe en Estados Unidos, lo convierte en un esquema que es muy atractivo para la financiación. Lo que pasa es que, bueno, ha sido un poco abusado allí, pero eso se puede resolver cuando se ponga en marcha en otra jurisdicción, porque, bueno, pues se trata de asociarlo con una serie de salvaguardas de protección al consumidor que desde luego hay que poner en marcha si es que se pone en marcha este esquema, ¿no? Estoy acabando ya. El tema de la reedificación es también interesante. Aparece detallado en la ERES 2020, pero creo que no se le ha prestado mucha atención, pero me parece muy importante. Se trata de, a la vez que renuevas una vivienda, levantar una planta más y esas viviendas nuevas, pues venderlas y con eso pagas todo. Básicamente, hay sitios donde se puede hacer y otros no, está claro. Se trata de lugares donde la densidad de población sea baja y donde esto se pueda hacer. La cuestión es que allí donde se pueda hacer, pues realmente puede ser una solución, un 2 por 1 muy, muy interesante, porque además si esas viviendas adicionales se incorporan, digamos que la promoción de todo esto lo hace un ayuntamiento y esas viviendas adicionales se incorporan al parque de vivienda social, pues entonces se pueden además usar los fondos destinados a la creación de vivienda social, que el gobierno acaba de poner en marcha fondos bastante cuantiosos para esto. Y, y por último, pues una propuesta que ahí tenéis una descripción
de un interés verde, un tipo de interés verde diferenciado mucho más bajo que el convencional para inversiones en la transición energética o la transición ecológica, para todo tipo de inversiones de este tipo. Esto es algo esta decisión la tiene que tomar el Banco Central Europeo, no la va a tomar ningún gobierno, pero los gobiernos, si lo apoyan, pues tendrá muchas más probabilidades de salir adelante. Y es algo que estamos proponiendo porque sería una señal hacia el mercado muy importante, aparte de abaratar todos los créditos, porque esto abarataría toda la financiación, permitiría también dar una señal al mercado en el sentido de que la transición va en serio y de que realmente la inversión tiene que cambiar e irse hacia lo sostenible sí o sí, ¿no? Em, y por último, comentar simplemente que bueno, la, es muy importante que todos los segmentos vayan digamos, a la rehabilitación. No es una cuestión de que solamente se rehabiliten las viviendas que tengan unas subvenciones altas, que probablemente serán las de más baja renta a partir de ahora, pero se trata de que toda la sociedad, digamos, entre en esta oleada de renovación, porque además, como actividad económica, la renovación, la rehabilitación energética tiene un enorme efecto de arrastre, tiene un retorno fiscal positivo. Quiere decirse que las subvenciones que se han dado, y esto es un estudio que se ha hecho en País Vasco, las subvenciones que se han dado entre el 25 y el 40% más o menos de subvención a la rehabilitación, esto hace 15 años o así, pues estas subvenciones resulta que tienen un retorno fiscal del 22%, es decir, cada euro que se gasta en estas subvenciones vuelve al fisco multiplicado, porque genera tanta actividad económica, genera además la inversión privada de entrada. O sea, el Estado pone la subvención, pero el privado tiene que poner la parte que le corresponde. Y entonces, bueno, a partir de ahí luego toda la cadena de valor de la construcción es enorme, tiene mucha repercusión y tiene muchos efectos inducidos e indirectos que al final hacen que los impuestos que genera esta actividad sean mayores que el coste de la subvención. Entonces, esto es muy importante que todos los sectores entren porque esto puede hacer que no solo esas rehabilitaciones salgan más a cuenta, o sea, que básicamente no cueste nada porque lo comido sale por lo servido, sino que además esos retornos fiscales adicionales pueden ayudar mucho en poder sufragar las subvenciones del 100% que necesitará una parte importante de la población para poder llevar a cabo el proceso de su rehabilitación de su vivienda. Bueno, aquí termino. Eh, Perdón por haberme extendido muchísimo más de lo que estaba previsto. Em, Voy a dejar de grabar y entonces, vale, aquí acabo.